Bueno, a ver, ¿se me escucha? ¿Sí? ¿Sí? ¿Todo bien? Bueno, perfecto. Arranquemos. ¿13 por 5? Bueno, a algunos esta cuenta les parece trivial, la hacen fácilmente. A otros les cuesta un poquito más, pero con un poco de esfuerzo la hacen. Y a otros les cuesta muchísimo más. Se ponen muy nerviosos y a veces ni siquiera consiguen terminar el razonamiento. La cuenta, aclarémoslo, 13 por 5 es 10 por 5 más 3 por 5, que es 50 más 15, que es 65. A las personas a las que esto les cuesta mucho, puede ser que tenga que ver con que no hayan recibido una buena educación en matemática, pero puede ser también que sufran de una condición muy poco conocida y que se llama discalculia. La discalculia es... No está funcionando, Sí, a ver. O si quieren pasar de allá, si no... Sí. Si no, si quieren, yo les voy diciendo y las van pasando. Perfecto. Bueno, arranco así cuando la editan, se saca esta parte. Va. La discalculia es una dificultad específica en el aprendizaje de la aritmética, de la matemática básica. Una persona con discalculia tiene una dificultad específica en el sentido de que no tiene dificultad en otras áreas de la cognición. Sus cogniciones se desarrollan de forma típica, pero sin embargo hay una dificultad desproporcional en el aprendizaje específicamente de los conceptos básicos de la matemática. Una persona con discalculia, por ejemplo, puede memorizar y decir perfectamente 1, 2, 3, 4, 5, 6, pero lo hace como si dijera A, B, C, D, E, F, que es algo muy diferente. Ustedes entienden que 2 es mayor que 1, pero no tiene sentido decir que B es mayor que A, o no tiene sentido decir que A más B es igual a C, y sí tiene sentido decir que 1 más 2 es igual a 3. Pero hay una relación entre los números que no existe entre las letras, que tiene que ver con el concepto mismo de número, y es una relación que a las personas con discalculia les cuesta más incorporar y entender. ¿Cuál es la prevalencia de este trastorno del aprendizaje, de la discalculia? Se estima que es de entre un 5 y un 7%. En una sala con unas 100 personas, entonces hay entre 5 y 7 personas en promedio, digámoslo así, que probablemente padezcan de discalculia. Y probablemente sean los que más les cuesta hacer esta cuenta de que el 5% de 100 es 5, pero no se trata de burlarse, ni mucho menos, sino de tomarlo con naturalidad, como yo me tomo con naturalidad mi dislexia. Porque yo tengo dislexia. A mí me costó mucho más de lo que era esperado para un chico con mi desarrollo típico aprender lectoescritura. Hasta el día de hoy me confundo la T con la D cuando escribo. Me suenan muy parecidas. Y vale la analogía entre la discalculia y la dislexia, porque sobre la dislexia se conoce muchísimo más. Se estudió muchísimo más en los últimos 10 o 15 años y hoy en día se han desarrollado formas, intervenciones para ayudar a las personas con dislexia, la verdad que son muy, pero muy efectivas. Pero ya que la dislexia se conoce más, vale como analogía decir que la discalculia es como la dislexia, pero con números. Y hay otras analogías, porque la dislexia es como... La dislexia... Pero ahora es muy sensible, sí, fue cambiado. Bueno, tengo que calibrar mejor también mi fuerza al apretar el botón. Así como la dislexia tiene que ver con un desarrollo atípico en el módulo del lenguaje, porque nuestro cerebro está preparado para adquirir en condiciones típicas desarrollo un lenguaje y poder comunicarse, la discalculia tiene que ver con un desarrollo atípico en el módulo del número, cosa que es menos conocida, pero nuestro cerebro también tiene ciertos módulos cerebrales que están
diseñados, entre comillas, por la evolución para en condiciones típicas de desarrollo poder adquirir el concepto de número. Con la dislexia sabemos que si hay una persona con dislexia lo que hay que trabajar es lo que se llama la conciencia fonológica. Tiene que ver con la concientización de algo que hacemos automáticamente, inconscientemente cuando aprendemos a hablar. Todo chico de 5, 6, 7 años, chico o chica que aprende a hablar, lo hace bien, pero no es que conozca las reglas de la morfología, la sintáctica, la gramática, sino que lo hace, aplica esas reglas inconscientemente. Y lo que hace es distinguir los fonemas del lenguaje, los sonidos básicos del lenguaje, los átomos del lenguaje, para combinarlo de diferentes formas y formar palabras y luego oraciones. Y cuando nos alfabetizamos tenemos que concientizar eso que hacemos inconscientemente y darnos cuenta, por ejemplo, que la palabra moro tiene 4 sonidos, no 2. No es tan trivial darse cuenta que mo tiene 2 sonidos, que es m y o. Y ese proceso de conciencia de cuáles son los fonemas que componen nuestro lenguaje, ese proceso de concientización que todo chico o chica que es alfabetizado necesita atravesar. De la misma forma, así como hay técnicas de conciencia fonológica para los chicos con dislexia, hay algunas técnicas que empezamos a desarrollar y a entender, pero todavía falta mucho, que tiene que ver con desarrollar el sentido del número para las personas con discalculia. La discalculia tiene que ver con, probablemente la mayor parte de los casos, aunque no siempre, con un desarrollo atípico entonces en el módulo del número, como hay un desarrollo atípico en el módulo del lenguaje. ¿Cuál es ese módulo del número? Por supuesto hay redes neuronales vastas que tienen que ver con entender el concepto del número, pero hay una red neuronal que está ubicada en una parte muy específica del cerebro, que es lo que se llama el surco intraparietal. Es una partecita del cerebro que está de los dos lados del cerebro, que está más o menos en el medio, lo que se llama el lóbulo parietal, y que tiene más o menos 1 centímetro de largo. Esa región sabemos que desde que somos muy chiquitos está involucrada en el procesamiento intuitivo y rudimentario de número. Hay muchos experimentos que así lo muestran. También está presente en animales, pero les cuento un experimento que a mí me encanta, que es con bebés, que se ha replicado varias veces. A un bebé, un neonato de pocos meses de vida, si lo pones a ver una pantalla donde aparecen sucesivamente muchas imágenes, y las imágenes lo único que tienen en común es que hay 3 objetos, pero cambia el brillo, la posición, cambia el objeto, el bebé mira y después un rato se aburre y mira para otro lado, ¿no? Pero si de repente aparece una imagen con 4 objetos o con 5, que no sean 3, o sea, lo único que cambia es la numerosidad, la cantidad de elementos en esa imagen, ahora el bebé de nuevo mira un poco más o succiona más el chupete, que son las 2 formas que tenemos de saber qué le interesa a un bebé. Es decir, que desde que somos neonatos, de forma rudimentaria, intuitiva, evidentemente estamos procesando el concepto de número, de numerosidad, de cantidad de elementos en un conjunto, y sabemos hoy en día que tiene que ver con actividad en la corteza parietal, específicamente en la parte horizontal del surco intraparietal, y sabemos también que las personas con discalculia tienen menos volumen gris en ese surco intraparietal de los 2 lados, bilateralmente. De tal manera que tiene que ver probablemente con alguna condición atípica de desarrollo. También hoy en día se está estudiando mucho la genética de la discalculia, ya hay varios artículos que tratan de entender cuáles son los genes que se asocian a la discalculia para tratar de entender un poco mejor por qué se da muchas veces este desarrollo atípico, pero así como con la dislexia, es muy probable que con técnicas apropiadas esos desarrollos atípicos se pueda compensar gracias a la plasticidad cerebral, que es lo que le pasa a los chicos con la dislexia. Sin embargo, la discalculia contra la dislexia sigue siendo un capítulo olvidado de la neuropsicología y por eso le puse ese título a mi charla. Discalculia, un capítulo olvidado de la neuropsicología, que es una idea que me pasó Inés Arboni, gran investigadora del área argentina. Como ven, hay muchos libros publicados últimamente sobre educación de todo tipo para hablar de dislexia, para hablar de ansiedad, para hablar de emociones, para hablar del manejo de las emociones en familia, para hablar del autismo, para hablar inclusive de mindfulness y meditación con los niños y con las niñas. Sin embargo, hasta el día de hoy no hay un libro en castellano sobre la discalculia. Y tampoco se hacen muchas investigaciones a nivel mundial como sí se hacen con dislexia. Acá hay otro gráfico que les muestro de la cantidad de publicaciones en cada década, en la década del 90, del 2000 y del 2010, sobre dislexia en azul y sobre discalculia en naranja, cantidad de publicaciones científicas en una base de datos que es la más conocida del mundo, que es PubMed. Y como ven, hay muchísimo menos entonces estudios sobre la discalculia que con la dislexia. Pero, ¿por qué es importante esto? Bueno, en primer lugar, por supuesto, porque si hay algo en lo que todos estamos de acuerdo en educación primaria, son 2 cosas. Porque si acá hay 50, 100 personas, va a haber 50, 100 opiniones diferentes sobre qué es lo que tiene que aprender un chico o una chica obligatoriamente en la escuela primaria, pero hay 2 cosas en las cuales todas vamos a estar de acuerdo.
que es que tiene que aprender a leer y escribir y tiene que aprender aritmética básica, tiene que aprender a sumar, a restar, eso tiene que saberlo y todos estamos de acuerdo. Entonces, en ese sentido es fundamental e importante concientizar y hablar sobre la discalculia, pero también por dos otras razones. En primer lugar, para ayudar a las personas que padecen de discalculia. A mí me pasa mucho cuando hablo de discalculia que después me escriben personas contándome que no sabían que eso existía y que ahora se sienten muy aliviados porque entienden un poco mejor lo que les pasa y que entonces no se sienten tan mal porque muchas personas que padecen de discalculia terminan creyéndose que son más tontos o más tontas porque asociamos mucho a veces la matemática al razonamiento lógico, cosa que no es verdad. Uno puede tener la lógica perfecta, razonar perfectamente, aunque tenga discalculia y le cueste razonar con números. Una vez me escribió una chica diciendo: yo soy ingeniera y desde hace décadas que sufro un montón, no me animo a ir al kiosco a comprar cosas porque sé que me voy a hacer lío con el vuelto y eso me va a dar vergüenza porque voy a pensar que los otros creen que soy un poco tonta. De tal forma que las personas que padecen de discalculia van a poder transitar mucho mejor su condición y recibir mucha más ayuda si hablamos de discalculia, porque además de eso, lo que está pasando, y esta es la segunda razón muy importante por la que creo que es importante hablar de discalculia, es que tenemos que fomentar la investigación científica, porque como acabo de mostrar, se hace muy poca investigación en discalculia. ¿Qué se puede hacer para ayudar a las personas con discalculia? Bueno, sabemos algunas cosas, pero falta entender mucho más. Sabemos, por ejemplo, que es importante pasar lentamente de lo concreto a lo abstracto. Acá hay una chica que está jugando, aprendiendo conceptos de números. Ustedes ven que tiene unas piecitas que a los cienes, a las centenas, las representa como 100 cuadraditos, a las decenas como 10 cuadraditos, a las unidades como un cuadradito. Son materiales que ellos pueden tocar, que pueden ver, es material concreto. Y realmente hay que tratar de pasar de lo concreto al abstracto suavemente para poder incorporar mejor el sentido de número. Pero eso lo sabemos, pero no es tanto lo que sabemos. Hoy en día con la dislexia hay técnicas que podemos aplicar. En particular, por ejemplo, hay una investigadora argentina muy importante, Beatriz Duke, en la Universidad Nacional de San Martín, que desarrolló ciertas técnicas que ayudan muchísimo a los chicos con dislexia y sabemos que después de 2 veces por semana, 20 minutos durante 3 meses, y el chico o la chica realmente compensa muchísimo su dificultad y puede empezar a avanzar a la par de sus compañeros. Lo mismo no pasa con la discalculia. Todavía no tenemos intervenciones tan efectivas y de hecho cuando uno habla con los psicopedagogos que atienden a los chicos y a las chicas con diversas dificultades, te cuentan la frustración de los chicos y de las familias muchas veces porque no se avanza tan rápidamente cuando uno tiene dificultad en matemática en relación a cuando uno tiene dificultad en lectoescritura. Y eso es algo que tenemos que intentar cambiar haciendo muchas más investigaciones. Y creo yo que eso es lo que quiero resaltar en mi charla, la importancia de hablar de la discalculia para investigar mucho más, porque con todo respeto, con todo cariño y con mucha humildad, les digo que mi impresión de lo que conozco de las personas, sobre todo que hacen políticas públicas en educación, todavía falta mucha cultura, pienso yo, de evaluar correctamente qué cosas sirven y qué no. Les doy un ejemplo. No sé si se dieron cuenta que hace unos años varias escuelas de todo el país empezaron a enseñar a sumar en horizontal en vez de vertical. Yo tengo 46 años, cuando era chico, cuando te enseñaban a sumar, ponías los números uno arriba del otro, en vertical y sumabas. Ahora muchas escuelas implementaron la suma en horizontal. Entonces, cuando pregunté por qué se hace horizontal, me explicaron que ayuda un poco mejor a organizar el pensamiento de los chicos y las chicas. Lo que dije, bueno, perfecto, sí, pues es razonable, ¿no? Es verosímil. Y dije, bueno, ¿y quién lo estudió eso? ¿En qué organismo, de qué ministerio nacional o provincial se fijó si aquellas escuelas en las cuales se cambió el método, los chicos aprendieron mejor? ¿Cómo se evaluó? No hay respuesta. No se evaluó. Nadie lo midió. Se cambió la forma de enseñar en algo tan básico y tan importante como la matemática a decenas o centenas de miles de chicos y chicas en el país y no se evaluó, no se midió si tuvo un efecto o no. Les doy otro ejemplo más de lo que para mí es en un punto, no por maldad, sino por un montón de cuestiones que podemos hablar, a veces la falta de cultura en quienes toman decisiones o hacen políticas públicas en educación respecto al tema de medir mejor y entender un poco mejor qué intervenciones funcionan, y que tiene que ver con medir mejor en realidad lo que los docentes saben, porque los docentes son los que saben qué funciona y qué no. Se trata de un poco de tratar de despejar un poco la paja del trigo y evaluar un poco mejor, pero ese conocimiento está en los docentes. Y les doy un último ejemplo de algo que a mí me sorprendió mucho a la hora de entender
por qué se sabe tan poco de discalculia. Y es que, a pesar de haber atravesado por una pandemia, a pesar de que sabemos lo que les gusta a los celulares a los chicos y a las chicas, hasta el día de hoy no hay un software para que los chicos y chicas puedan aprender matemática en el celular jugando, que haya sido probado, testeado, que vaya a las escuelas. Y nosotros desarrollamos uno con un grupo de investigación de investigadores del CONICET que se llama Mora. Y con los chicos del Gato y la Caja, un colectivo de divulgación científica, con los chicos de la cooperativa de software ERIX, un grupo de gente que por pura pasión dijimos, vamos a desarrollar esto para ver si funciona. Y desarrollamos, y las diseñadoras, no quiero dejar de nombrarlas, las diseñadoras de las chicas de Sin Patrón, que ven que tienen un diseño muy lindo, desarrollamos una aplicación que después a través de un programa de la TV pública y de nuestras redes sociales divulgamos, una aplicación para que cuando tu chico o tu chica por enésima vez te pide el celular, vos le digas, bueno, te lo puedo dar, pero tenés que jugar a esto. Todos sabemos que no vamos a competir con Among Us o con otros juegos en el celular, pero sí los chicos prefieren por lo menos jugar a esto que no tener el celular. ¿Y qué vimos? Que cuando jugaban a Mora, Mora tiene una narrativa muy linda, es una inteligencia artificial a la que tenés que ayudar a conquistar la Vía Láctea, y para que pueda ir conquistando los diferentes planetas tiene que hacer cuentas, y vos le ayudás a hacer cuentas, pero lo que vimos es que los chicos y las chicas que jugaban Mora realmente aprendían, iban aprendiendo a hacer cuentas cada vez más rápidamente, y no hubo excepción a la regla, todos iban aprendiendo. Y de nuevo, ¿por qué muestro esto? Porque esto es algo que desarrollar software es caro, pero para un gobierno no es nada lo que cuesta una aplicación de estas. Y nunca se hizo, nunca se estudió, nunca se aplicó. Entonces una prueba más, me parece a mí, otro indicio, si se quiere, de la falta de conciencia de la importancia de medir y aplicar intervenciones que después podamos replicar en otros lugares para ayudar a los chicos y a las chicas con algunas necesidades específicas, porque todos somos únicos y repetibles en el aprendizaje de diferentes conceptos de la escuela primaria. En definitiva, entonces, me parece que es importante comunicar y concientizar sobre la discalculia, no solo para ayudar a quienes padecen de discalculia, sino también para fomentar investigaciones que ayuden a que los chicos y las chicas que tienen mayor dificultad en el aprendizaje de la matemática puedan ejercer su derecho a aprender matemática. Muchas gracias.